Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. Y luego agradecer el apoyo en redes sociales. Muchísimas gracias. Un día más, espectacular. Llevamos en YouTube 2 años y 11 meses. Y hoy ya hemos alcanzado los 34 millones de visualizaciones. Y tener más de 65.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Hoy también se cumplen 3 años de la segunda etapa del señor Laporta. Nos quedan 2 para llegar a las elecciones si antes no hay sociedad anónima deportiva, que es lo que pretende algún amigo del señor Laporta. Un tal Roures, le suena, ¿no? Está dándole vueltas, que hace falta que el Barcelona tenga un determinado modelo a partir de estos instantes o de estos momentos. Lo hemos comentado muchas veces. El señor Laporta lleva 3 años, como hoy muy bien titulaban en algún medio de comunicación escrito, en una auténtica montaña rusa, sin fin. 3 años de montaña rusa. Y es la verdad. Hoy leerán en muchos medios de comunicación, o escucharán en radios o en televisiones: yo apruebo a Laporta, a su gestión, yo le suspendo. Yo también daré mis valoraciones ahora, dentro de un momento, pero fíjense cómo son las cosas. El presidente ha hecho una carta a toda la afición del FC Barcelona, explicándose los logros que han conseguido, y para resumir toda esa carta, que es muy larga y no quiero aburrirles, dice que el Barcelona se ha recuperado y enderezado. Pero eso lo dice él porque le debe apetecer el comentarlo, el decirlo, el expresarse de esa manera. La realidad es otra muy distinta. Ya quisiéramos ver a un Barcelona recuperado y enderezado, pero si vemos el fair play, vemos el límite salarial, vemos que no se puede fichar, que para fichar hay que vender jugadores, si vemos que los ingresos ordinarios no han llegado al Barcelona en la cantidad y con la importancia que nos prometieron desde un principio, si ves que Messi se marchó nada más llegar el presidente, porque el presidente, a pesar de darle un abrazo o fingir un abrazo a un maniquí, nos encontramos luego abriéndole la puerta para que se marchara por detrás de las oficinas del Camp Nou. Como ustedes comprenderán, aparte de las innumerables promesas, transparencias que cobran los agentes de los futbolistas, etcétera, 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 etcétera. Podría pasarme hasta mañana. Por lo tanto, para mí, ni se ha enderezado el rumbo del club, ni estamos recuperados, como dice. Es más, hoy tenemos más deuda que cuando llegó el señor Laporta. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos económicos. Y ya saben a quién me refiero. Para mí hay un suspenso en lo deportivo, pero claro, porque no sabemos a qué jugamos y porque hemos hecho unos años en Europa lamentables, en donde, exceptuando que vamos a jugar, o estamos jugando, mejor dicho, octavos, y ojalá nos clasifiquemos contra el Nápoles y nos podamos meter en cuartos, hay que recordar que los 2 años anteriores no pasamos de la fase de grupos. Y si no sabemos a qué jugamos, con un entrenador que queremos, todos los culés queremos a Xavi, pero con un entrenador que no ha dado la talla, y esta es la realidad, pues suspenso en lo deportivo, por mucha Liga y Supercopa de Europa de la pasada temporada. Suspenso en lo económico, porque es inaudito que se vendan a los 4 vientos, que tenemos un contrato con fulanito o menganito, que no sepamos ni quiénes son fulanito ni menganito, y resulta que ese dinero no ha llegado.
aunque ahora estén muy optimistas y estén a punto de conseguir a ese socio o a esa empresa o a ese fondo de inversión que pueda ayudar a Barça Estudios o Barça Visión o como les quieran llamar. En el tema institucional, también suspenso. Se podrían decir muchas cosas, pero si hablamos del Espai Barça, se prometió a la afición del Barcelona que con 1.500 millones se haría todo el Espai Barça. Y los expertos nos indican que nos vamos a muchísimos más millones. Por lo tanto, los expertos te están diciendo que no dijeron la verdad los actuales directivos y el actual presidente. Y todo por seguir huyendo hacia adelante. La carta que ha hecho el señor Laporta a los aficionados del Barcelona se resume, lo he dicho al principio, en algo muy cortito. Se ha recuperado el club y nos enderezamos. No es verdad, señor Laporta, no es verdad. Y usted lo sabe perfectamente que todavía queda muchísimo por hacer para enderezar y recuperar el prestigio del Fútbol Club Barcelona. Por muchas cartitas que usted quiera hacer a la afición del Barcelona. Yo ni la voy a leer porque es muy larga y no dice absolutamente nada que realmente, y lo dice un culé, que valga la pena. Es como lo de Lluís Carrasco apoyando a Laporta. Dice una serie de cosas que la gente piensa, ¿por qué dice este hombre estas cosas? Suena a peloteo descarado. Miren, es verdad que Laporta hizo una cosa para mí buena, porque me gusta ser justo en todo. Cuando estaba Bartomeu, las elecciones duraban de 6 años en 6 años. Esta es la realidad. Y cuando llegó Laporta, lo vuelve a pasar a 5 años. Por lo tanto, de 3 que lleva, faltan 2. Ojalá quedara menos y ya estuviéramos en tiempos de elecciones. Por cierto, el señor Víctor Font también ha hecho su carta, dice lo mismo. El señor Víctor Font es una persona que debería tener su oportunidad como máximo dirigente en el Barcelona, pero las cartitas, los twitters y ruedas de prensa que no dicen absolutamente nada, más allá de lo que es la verdad, porque Font siempre dice cosas que son reales. A nivel de números, siempre que da una exposición, acierta en todo y tiene toda la razón del mundo. Pero no llega al barcelonista. Al barcelonista, los tweets, al barcelonista de verdad, los tweets, las ruedas de prensa o cartas no llegan. Hay que hacer algo más. Y es un consejo que siempre le he dado al señor Víctor Font, pero cada maestro tiene su librillo o su libro y cada uno hace en su casa lo que le apetezca. En unas próximas elecciones habrán candidatos importantes. Candidatos importantes. No les puedo decir más, pero habrán candidatos importantes. Y si quieres ganar unas elecciones, tienes que hacer algo más que un tuit, una carta o una convocatoria de rueda de prensa. Tienes que hacer mucho más. Pero les aseguro que en las próximas elecciones nos vamos a divertir mucho porque vamos a tener muchísimo prestigio a la hora de candidatos presentándose a unas elecciones. Recuerden lo que les estoy diciendo. No puedo decir nada más. He prometido que no diría nada y no voy a decir nada hasta que me autoricen, evidentemente. Les voy a leer una carta del señor Joan Bales, que es el director del diario Sport. No Joan Bales, como dice uno de León. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Hoy se cumplen 3 años desde que Joan Laporta ganó las elecciones. 3 años que, sumados a los 7 de su primera etapa, lo convierten en el segundo presidente con más temporadas al frente del club, después de José Luis Núñez. De su primer mandato siempre quedará el recuerdo de todos los culés del Sestete, de aquel irrepetible equipo dirigido por Pep Guardiola y liderado por Leo Messi. Es verdad, esto es así y no va a cambiar. Ahora vivimos tiempos distintos. Laporta ganó las elecciones gracias a una buena campaña electoral
y a una serie de promesas a día de hoy incumplidas. También es verdad. Días después heredó un club con una crítica situación financiera post-COVID. No tenía una labor fácil, pero ha pasado ya el tiempo suficiente para revertir la situación. También tiene razón Joan Bales. Y a mí, cuando una persona tiene razón, me gusta destacarlo. Diario Sport, precisamente, recoge opiniones de barcelonistas vinculados a los últimos presidentes, opiniones, propuestas de futuro, consejos y advertencias que deben servir para afrontar el Barça del futuro. 3 años pasan muy deprisa, así que los barcelonistas deben sacarse de encima viejos prejuicios y expresarse libremente, sin miedo, pensando en la entidad y adaptándose a los cambios y avances de la sociedad. ¿Hay que seguir dirigiendo el club como hasta ahora? ¿Convertirse en una sociedad anónima deportiva? ¿Apostar por el modelo del Bayern? ¿Gobernar a través de la fundación? Estas son algunas de las preguntas que están sobre la mesa y que solo el socio debe decidir. Sigo leyendo. Por su parte, Laporta tiene por delante 3 años para demostrar, son 5 años. No son 6, son 5. Quiero dejarlo claro porque me lo comentaba el otro día una persona muy importante del Barcelona y me decía: Antonio, cuando hables de elecciones no son 6 años. Esto era con Bartomeu. Cuando llegó Laporta lo cambió. Él piensa que lo cambió. Y yo creo en esa persona a pies juntillas. Por lo tanto, quedan 2 años. Por lo tanto, tendría que ser. Por delante le quedan 2 años para demostrar que no gobierna el club de manera improvisada. No le hace falta demostrar que es capaz de confeccionar un equipo ganador. La prueba es la Liga de la pasada temporada tras muchos años de sequía. Demuestra hoy en su carta que es persona tan optimista como valiente. Empezar las obras del Camp Nou parecía una labor inabordable, una obra faraónica que puede llevarle a los altares, ser el presidente del sextete y de la construcción del nuevo campo, Camp Nou. Le convertiría en el mejor presidente de la historia. Bueno, aquí para mí hay matices, evidentemente, que ahora voy a comentar. No obstante, nada será posible sin unos óptimos resultados deportivos y económicos. A día de hoy existen dudas sobre su gestión personal, presidencialista y familiar. A todo eso aumenta la deuda, se producen menos ingresos y preocupa la venta de palancas. Esto lo saben porque lo hemos comentado en este programa y donde requieren mi presencia en medios de comunicación. Y además, hablando con los expertos correspondientes. Si la economía no resiste, puede estallar todo y esta sería otra manera de pasar a la historia. Laporta es así, solo sabe vivir al filo de la navaja. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Tiene toda la razón del mundo. Eso de que se convertiría en el mejor presidente de la historia no es así. En parte por lo del sextete y lo de la primera época, sí, hizo un gran trabajo, bajo mi humilde punto de vista, con sus múltiples fallos también. Y ahora que llevo más tiempo tocando los temas del Barcelona, he hablado con las personas que estaban muy cerca de él en aquel momento y me lo han explicado todo de pe a pa. Por lo tanto, no era tan inmaculada la gestión, tan buena. Lo que pasa es que lo tapó todo aquel magnífico equipo, aquel magnífico entrenador y los títulos que ustedes conocen. Pero en esta segunda etapa, sin Johan Cruyff, por desgracia, en paz descanse, sin aquel equipo, sin Pep Guardiola, y queriendo ser presidencialista a más no poder, está llevando al club a un callejón, ha llevado al club a un callejón sin salida. Por lo tanto, a falta de 2 años para las elecciones en 2026, para mí, aparte de que solo sabe vivir al filo de la navaja, valiente más o valiente menos, suspenso y suspenso para Joan Laporta. Y no hay vuelta de hoja. Y esto no quiere decir que quiera ir en contra del presidente o en contra de Laporta o en contra de mi club. No. Es que quiero un club que funcione como un reloj suizo. No con una maquinaria que esté improvisando constantemente, a toda hora, en cada minuto, qué tiene que pasar mañana en el Fútbol Club Barcelona.
No hay más.